Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Si en las elecciones pasadas a cualquiera de los candidatos presidenciales le hubieran avanzado qué es lo que iba a vivir cuando estuviera como presidente en el ejercicio, tal vez muchos no se hubieran animado para enfrentar ese gran reto. El primer año de gobierno de Laurentino Cortizo llegó totalmente pues con muchos conflictos, con muchos retos, bastantes tensiones y especialmente con la pandemia que ha paralizado prácticamente cualquier gestión gubernamental para centrarse directamente en combatirla. Y ahora el reto más grande es el económico. ¿Cómo enfrentar eso? Vamos a conversar hoy en nuestro programa con el politólogo y consultor político Antonio San Martín. Él nos acompaña en esta mañana y le agradezco infinitamente que esté con nosotros. Gracias por estar con nosotros, don Antonio. Bienvenido al Polígrafo. Gracias. Hola, Adelita. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, es lógico que un gobierno, o un partido político que haya estado fuera del poder 10 años, pudo haber llegado con muchísimas ganas de hacer un trabajo excelente y de volver a ser recordado como un gobierno que trata de poner institucionalidad o como un gobierno que está, como dicen ellos, limpiando las cosas que se quedaron mal por 10 años atrás, etcétera. Pero se enfrentaron a una de las peores crisis que le ha tocado a cualquier país del mundo, igual que nosotros estamos incluidos, y se han visto mermados en su gestión. A mí me gustaría que usted me analice este primer año del gobierno de Laurentino Cortizo, tomando en cuenta, pues, desde julio pasado, que salieron a hacer la venta de bonos a nivel internacional para balancear las finanzas, pero cuando llegaron, dizque para ejecutarlo, les cayó la pandemia, nos cayó la pandemia. Ok, bueno, gracias por la entrevista, Adelita. Mira, nosotros tenemos que tener claro de algo. O sea, el presidente Cortizo llega con un partido que está lleno de mucha gente profesional y capaz. Muchos técnicos ahí dentro del PRD. Así que siempre cuando se da inicio al gobierno se esperaba que el gabinete estuviera conformado por personas muy profesionales que llegaran a hacer lo que supuestamente iba a ayudar al país a echar hacia adelante. Inclusive, si ustedes recuerdan, en las elecciones uno de los platos fuertes o uno de los puntos robustos de la propuesta de Nito era, entre comillas, su plan de gobierno y los técnicos que lo acompañaban. Miren, sinceramente, yo creo que el COVID es una mala referencia porque el primer año de gobierno de Nito Cortizo ha estado lleno de tropiezos desde el inicio, no solamente por el tema del COVID. Recordemos que ellos enfrentan una coyuntura a finales del año pasado con el tema de las reformas constitucionales que lo manejaron muy mal, pésimamente mal. Al principio fue un desastre y no había coordinación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Hubieron protestas en la calle era una bola de nieve, iba creciendo hasta que reaccionan, detienen el proceso, pero ya era muy tarde para poder subsanar lo que había sucedido y finalmente lo terminan mandando al PNUD, que en mi interpretación es un congelamiento del tema. Para mí, el tema de las reformas constitucionales no van a volver a tocarse en este periodo de Nito Cortizo, sino va a tener que ser en el siguiente periodo. Entonces, adicional a eso, habían habido algunos hechos o acontecimientos que ponían pues, cierto malestar de que el gobierno no estaba funcionando bien. Llega el COVID y se mete con todo. Y debemos hacer la observación de que el COVID nos sorprende a todos. Así es. O sea, no solamente estoy hablando del tema político, sino del tema del punto de vista médico. Es una pandemia que no ha tenido un parangón o comparación en los últimos años. Lo más reciente había sido en la década del 20 del siglo pasado con la gripe española, pero bajo connotaciones y escenarios muy distintos a los que tenemos ahora. Entonces, si a nivel de salud no estábamos preparados, mucho menos a nivel de economías y mucho menos a nivel político. Entonces, eso, digamos que viene siendo un atenuante. Sin embargo, si del pueblo te elige, es para que tú afrontes cualquier reto. O sea, no es excusa.
O sea, el gobierno tenía que hacerlo bien desde el día uno. Claro, un escenario nuevo, pero en eso consiste la política. O sea, que me diga a mí que la política es un librito en donde todo está anotado y que tú puedes perfectamente seguir el modelo, eso es mentira. La Claro. política realmente es el arte de adaptarse día a día y tomar las mejores decisiones, porque los escenarios siempre van a cambiar. Entonces, el COVID llega y pues complica todos los escenarios, pero no hay excusa para decir que no lo puedes hacer bien. Ahora, tomando en cuenta que se va a acercar el primer momento en que el gobierno o que el presidente tiene la oportunidad para poder hacer un balance de su gabinete. Él ha avanzado que va a hacer algunos cambios, pero sin embargo ha adelantado que algunas personas son intocables. Usted dígame a quiénes sacrificaría y con quiénes es imprescindible seguir gobernando. Yo antes de contestarte eso necesito hacerte una introducción, con todo el respeto tuyo y de la ciudadanía que me está viendo en televisión en estos momentos. Miren, yo siempre he sido de la tesis de que los gobiernos tienen que escuchar a la gente, tienen que escuchar al pueblo. Y eso, pues, profesionalmente hablando, le llamamos opinión pública. O sea, cada vez que un gobierno ha gobernado a espaldas de la opinión pública, a espaldas de lo que opina la gente, pues simplemente le va mal, porque el gobernante se debe a su pueblo, tiene que escucharlo. Entonces, si ustedes observan lo que está ocurriendo en estos momentos, hay un clamor ciudadano porque se hagan las cosas bien. O sea, nadie en ningún momento está diciendo de que alguien es culpable, para eso está la justicia, pero hay que hacer las cosas bien. Y si el pueblo te está diciendo, hey, un segundo, algo no nos cuadra, algo no nos parece correcto, por favor, hagan las cosas bien, hay que escucharlos. Porque inclusive, yo te voy a decir una cosa, a nivel estratégico, el gobierno se está jugando el 2024. O sea, Sí, si ellos pretenden una reelección en el 2024, tienen que hacer el gobierno bien, tienen que hacer las cosas bien. claro. Entonces, pareciera que en estos momentos no están escuchando a la opinión pública, no están escuchando a la ciudadanía y están haciendo las cosas contrario a lo que el común de la gente opina. Entonces, ahora voy a aterrizar en la pregunta que me haces. ¿A quién yo voy a sacrificar o a quién yo voy a dejar? Va a depender primero quién lo ha hecho bien, técnicamente hablando, y segundo, quién cuenta con el respaldo de la ciudadanía, quién cuenta con la aceptación, con la confianza. O sea, si tú no lo haces de esta forma, vas a tener la opinión pública en contra y, por supuesto, a los medios de comunicación social que simplemente hacen su trabajo, que es informar al público, a la gente, de lo que está sucediendo. Entonces, yo te contesto de esa forma. Dejaría a los que están cumpliendo y pues separaría o haría acciones para tratar de llegar a ese consenso con la gente que es finalmente la que te puso en el puesto de presidente. O sea, por ejemplo, eh, dejaría a Alexander en el cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, el ministro Alexander era reconocido antes de entrar al cargo por ser un técnico con una reputación intachable y una persona muy comedida, con mucha sabiduría en el tema de las finanzas. Con Y credibilidad. si vamos a las mediciones, él es uno de los que mejores salen en las mediciones. Ahora, a la ministra Turner, que está haciendo un trabajo extenuante, tal vez para combatir el virus y todo su equipo de trabajo, aunque haya tenido sus tropiezos también en la comunicación con la opinión pública, como usted bien lo señala, en cuanto a la interrupción de las conferencias de prensa, etcétera. ¿Usted cree que ella debe de quedarse? Mira, el caso de Rosario Turner es muy interesante porque cuando inicia la crisis y se comienzan a dar las conferencias de prensa, por supuesto, al principio se cometieron muchos errores y hubieron cosas que no estaban bien, posiblemente actuamos un poco tarde, hay muchas cosas, hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, la percepción que tenía la gente de Rosario Turner siempre fue muy positiva. De hecho, por ahí estuvo corriendo una encuesta, una medición del doctor Harry Brown, en donde Rosario Turner salía pues bastante bien y pues cuando me toca a mí hacer mediciones de redes sociales por razones profesionales, también me aparecía Rosario Turner con una medición bastante alta. Sin embargo, hubo un stop, algo pasó
cancelaron o suspendieron esas conferencias de prensa en vivo y comenzaron a ser pregrabadas y comenzaron a ocurrir ciertos hechos y se comienza a sentir el nivel de confianza comienza a bajar, comienza a sentirse que ya no hay confianza en la gestión de la ministra. Sin embargo, todavía tú ves los twitters y ves a personas que dicen, saben que la gestión de ella sigue siendo muy buena. Es que, le voy a decir algo, debe ser complicadísimo el cargo que ella está llevando, la crisis es muy difícil, es una enfermedad muy difícil de combatir, pero adicional a eso, hay que preguntarse, ¿el sistema de salud panameño estaba listo para esto? Yo creo que no, hay muchas deficiencias que tiene el sistema de salud y aún así parecía que estábamos manejando en forma correcta el tema salud. Hay que tomar en cuenta que Panamá, por ser un hub internacional, por el centro bancario, tiene mucho movimiento de gente, entonces se esperaba que hubiera muchos contagios y aún así Panamá lo estaba manejando bien, pero de repente todo cambió y eso lo siente la gente. Es verdad. De repente se comenzaron a tomar decisiones, se dejó de confrontar a la opinión pública y a los medios de comunicación social y las decisiones comenzaron a ser otras. Yo creo que eso ha afectado mucho la imagen de la doctora Turner. Pienso que sigue siendo muy valorada, sigue siendo muy respetada, pero definitivamente no es el mismo nivel de aceptación que tenía al principio. Déjeme hacer una pausa, don Antonio. Vamos a regresar enseguida con más del polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a evaluar los retos que vienen, que son demasiado complicados. La reapertura económica, la tensión que va a haber por el gran desempleo que hay en el país y que se va a manifestar con marchas, se va a manifestar con tensiones con el Ejecutivo que le van a querer pedir dinero al gobierno para subsistir. Van a ser meses complicados. ¿Qué necesita el gobierno para poder enfrentar esto? Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Voy a hacer algunas preguntas rápidas a nuestro invitado. Don Antonio, vamos a ver si podemos abarcar un poquito más de temas con respuestas un poquito más breves para poder tener mejor alcance. Para cerrar el tema del gabinete, es obvio, se ha visto muy cuestionada la gestión del señor Sabonge en este sentido y del ministro de la Presidencia, que a la vez es el vicepresidente, el señor Gabriel Carrizo. Al segundo no lo pueden sacar del gobierno porque es una persona electa popularmente. Lo podrían separar del cargo, que eso es otra cosa, y darle una función distinta. Yo me pregunto, ¿qué ganó el gobierno con la salida del viceministro de la Presidencia poniendo una nueva figura? ¿En qué le ayudó? Y este cambio que la gente está cuestionando por el manejo del hospital modular, ¿en qué le puede dar al gobierno, pues cómo le puede servir? Bueno, definitivamente que en el caso del vicepresidente Carrizo, por ser un cargo de elección popular, pues nadie lo puede remover porque eso es un puesto de elección popular, pero sí es el ministro de la presidencia. Entonces ahí sí creo que la acción correcta era, señor ministro, por favor, vamos a hacer unas investigaciones, que el Ministerio Público pueda proceder, sepárese del cargo hasta que las investigaciones concluyan. Creo que esa era la decisión correcta, porque al no hacerlo es como si fuera una herida abierta por parte del gobierno. O sea, el tema de protegerlo o no lograr el acceso a la investigación, o sea, es que es muy sencillo. Cada vez que hay una investigación de esta naturaleza, los ministros respectivos tienen que separarse del cargo para poder que la investigación pueda fluir. Al no hacerlo, se entiende como si estuvieran protegiendo y eso definitivamente no ha ayudado al escenario del presidente Benito Cortizo. En el caso del ministro de Obras Públicas, pienso igual. O sea, hay tantos cuestionamientos con relación al hospital modular que lo correcto es que se separe para poder que la investigación pueda seguir su curso. Yo creo que eso es la decisión correcta, la están alargando. Espero que lo hagan pronto para poder que la ciudadanía esté tranquila. En comparación con otros gobiernos, ¿qué tanta corrupción ve usted en esta ejecución? Mira, yo no puedo especularte porque no tenemos la información. En realidad hay que esperar que la investigación diga qué está pasando. Lo que sí les digo es que el deterioro del gobierno a un año es muy rápido. Sí, o sea, ha perdido mucha fuerza, mucho apoyo, inclusive en comparación con el gobierno de Varela. Ni siquiera el gobierno de Varela tenía un grado de deterioro tan grande a un año.
Y Y en el caso del gobierno Martinelli, pues duró un poco más sí. ese debilitamiento que tienen siempre los presidentes. Y ese debilitamiento muchas veces viene acompañado de una situación económica que es de bonanza o no. Por lo general, estas son cosas asociadas. ¿Cómo puede Claro. recuperar el gobierno actual ese desgaste que le ha dejado? Porque realmente lo que yo siento, lo que le pegó más fuerte fue el COVID. Y esto va Claro. a tener otro tipo de consecuencias aún más complicadas. ¿Cómo debe el gobierno manejar estos próximos meses? No, otra vez volvemos a lo que te decía, cuando se hace el plan de gobierno, se decía que era una de las cosas más robustas que tenía la propuesta de Anito Cortizo. Se esperaba que el gobierno arrancara con un proyecto país económico muy fuerte. Sin embargo, antes de que iniciara la crisis de COVID, todavía se le seguía pidiendo al gobierno dónde está el plan económico de reactivación. O sea, la economía panameña venía con bastantes dificultades antes de COVID, sin lugar a dudas. Y ahora se agrava con el problema del COVID. Ahora, necesito hacerte un comentario rapidito con relación al tema del COVID. El COVID empuja al mundo entero a la era digital. Sí. Una era digital que no estábamos preparados, por lo menos los países subdesarrollados menos. Ni la economía ni la educación estaban Así preparadas es. para esto. Nos está empujando, pues ni modo, o sea, es una coyuntura obligatoria. Pero el tema es que seguimos reaccionando sin tener una estrategia a qué vamos a hacer. O sea, esta es una coyuntura. Definitivamente COVID es un caos, pero como se dice una famosa frase de una serie de televisión que se hizo muy famosa, el caos es una escalera. O sea, hay que aprovecharlo para salir adelante. O sea, no hay excusas para fracasar. Entonces, en estos momentos tenemos una total incertidumbre de qué va a suceder con el país económicamente. El desempleo va a ser muy alto, Sí. y yo no veo qué estrategia económica va a tener el gobierno para salir de esto. No puede ser a punta de endeudarnos. La deuda sigue creciendo. Yo sé que quieres preguntarme algo, pero mira, la estrategia de comunicación del gobierno ha sido tan mala que se ha encargado de decir cuántos millones entran en préstamos, miles de millones de dólares en préstamos, pero la gente no lo ve. La gente no No. ve en qué se están gastando la No plata. sabe. Y es que en realidad a eso iba, ¿verdad? Hay una parte vital, yo creo, en cualquier gobierno del mundo y es la forma en cómo comunica sus estrategias, ya sea económicas, políticas, las que quiera usted. Y en este sentido, la percepción es de que se está pidiendo mucho dinero al extranjero, pero no se está comunicando en qué se está utilizando o en qué se va a emplear. Y otra cosa importante es que pareciera que algunos de los préstamos no han ingresado ni siquiera, o sea, no se han podido concretar. Aún Ah, así, hay una gran incertidumbre por parte de la ciudadanía sobre qué es lo que viene. Me gustaría que evalúe cómo usted ve la comunicación que tiene el gobierno con la ciudadanía. Hemos visto que ya el presidente se ha ausentado de conferencias de prensa como antes se hacían, después se regularizaron y la gente tenía esta gran expectativa de un mensaje y no llegaba. ¿Cuál es la claro. evaluación? Para mi concepto, desde un punto de vista netamente profesional, es en función a los resultados. O sea, las mediciones que tenemos son muy bajas. Miren, mira, Adelita, cuando el gobierno comunica algo, debe estratégicamente saber cuál es el tipo de reacción que va a tener tanto en los medios de comunicación social como en la ciudadanía. O sea, por ejemplo, ¿cuántas veces la ciudadanía, el pueblo, la gente de la calle te está diciendo en tu cara, por Twitter, por Instagram, por entrevistas, $80 no alcanzan y esa bolsa de comida está muy pequeña y la van a repartir una vez al mes? O sea, esto es algo que parece Sí. tonto, parece absurdo de que tú no escuches que la gente se está quejando de eso, de que $80 al mes o $80 en un bono solidario, eso no alcanza. Vamos, ¿cuánto cuesta la canasta básica hoy día? Entonces, si tú no tienes la capacidad de poder escuchar y poder procesar y tomar los correctivos, o sea, tomar decisiones para corregir eso, entonces, ¿qué pasa? La gente ve que le estás dando $80 con un bono solidario, una bolsa de comida muy pequeña, sin embargo, me estás hablando de miles de millones de dólares que están entrando en préstamos. Hay una Y entonces contradicción. el tema de la transparencia, de que las contrataciones no están bien,
el tema, pues, a ver, del hospital modular, que es lo que está más fresco, el tema de los ventiladores, el gel alcoholado. Si tú no sales a explicar qué pasó y al mismo tiempo no le das a la gente la respuesta al problema del hambre, por supuesto que la gente no Claro, está conforme con lo que está decepcionado. sucediendo. Claro, y van a estar decepcionados. Voy a hacer una segunda pausa, regresamos enseguida. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a hablar otra vez con Antonio, vamos a continuar la entrevista. Quería hacerle algunas preguntas, más concisas tal vez. ¿Hay credibilidad todavía en el gobierno o no? No la hay. No la hay. ¿Cómo se recupera la credibilidad con la ciudadanía en una situación tan complicada como la que vivimos? Si me tocara a trabajar en esa ruta, ayudando al gobierno, tendríamos que dar paso a paso, porque esto es muy complicado, esto no es muy fácil de hacer. Yo quiero recordarte, Adelita, que no es fácil gobernar. La gente piensa que gobernar es fácil, pero es complicadísimo, muy difícil. Entonces, en un escenario tan complejo como el que tenemos, pues yo daría un paso a la vez. Yo lo primero que haría sería tratar de responder a dos clamores de la ciudadanía. La primera, que la ayuda social, económica, realmente sea efectiva. Sí. No podemos permitir que el hambre nos siga golpeando porque el hambre te lleva al caos y vamos a complicar más el escenario si tenemos saqueos. O sea, ojalá que eso nunca llegue a ocurrir en nuestro país. Y lo segundo es que atendería el clamor de la transparencia y la rendición de cuentas, porque eso es una herida abierta que tiene el gobierno en estos momentos. Correcto. Hay que atender eso. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo del gobierno de Nito? Mire, no lo hemos tocado, pero una de las cosas más bonitas del gobierno de Nito era el proyecto Colmena. Sí. Ese es un proyecto que inclusive yo pienso que el presidente Nito Cortizo estaba muy metido en ese proyecto. Es correcto. Pareciera como si tuviéramos dos gobiernos, uno que fuera Colmena y el otro, el resto de los proyectos del Estado. Y el presidente estaba muy metido en eso. Por supuesto que ayudar a las personas más pobres de nuestro país es totalmente loable. Yo no creo mucho en los subsidios, yo no creo mucho en el populismo. Sin embargo, tú tienes que ayudar, tienes que, no sé cómo decirlo, pero no puedes seguir permitiendo que hayan panameños que sigan muriendo de hambre. Eso es inaceptable. Entonces, mientras que encontramos soluciones a los problemas económicos del país, hay que ayudar a la gente. Y en eso Nito Cortizo estaba muy metido. Eso es un proyecto muy bonito que ojalá que no lo suelten. Tienen que continuar con eso. Lo malo, definitivamente la estrategia de comunicación no ha sido la óptima. Hay muchas fallas y eso se siente con las mediciones. Las mediciones son espantosas. Y lo feo es que, cónchole, vamos, tenemos problemas de transparencia y rendición de cuentas. Hay cosas que no nos cuadran. Yo creo que no tiene nada que ver con sectores políticos ni con bandos políticos. Yo creo que se trata de un clamor de toda la población que exige transparencia y rendición de cuentas. Por Dios, hagan caso, escuchen a su pueblo y tomen las decisiones correctas. Y esas mediciones de las que usted me habla, ¿puede compartir algo con nosotros? Bueno, a mí me toca medir permanentemente porque es mi trabajo, porque la política es el arte de escuchar. Si tú no escuchas qué la gente piensa, pues estás totalmente desconectado de la realidad de tu gente. Pues los niveles de aceptación, mira, me acuerdo que en las primeras salidas del presidente en las conferencias de prensa había una variación, a veces salía muy bien, otras veces no, pero sí gustaba mucho la sinceridad. Hay algo que siempre ha gustado de Nito Cortizo, es que cuando él habla se nota muy sincero y auténtico, o sea, se nota él, campechano. Pero eso al mismo tiempo es una debilidad, porque llega un momento, tú comenzaste la entrevista en este bloque hablando de la credibilidad. El tema es que no importa cómo digas las cosas, ni siquiera no importa que la publicidad política sea muy bonita, pero si no te creen, no sirve de nada. Claro. Entonces yo siento que ese grado de autenticidad con la cual arrancó Nito Cortizo te está perdiendo, porque está perdiendo credibilidad, y eso es nefasto para un presidente. Pésimo, y más a un año de gobierno, o sea, todavía no se cumple y como dice usted, tiene un arrastre grande. Otro de los grandes retos que va a tener este gobierno va a ser poder hacer un diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, un tema que sube la temperatura a muchas personas y que por ahora se ha contenido tratando de buscar estrategias para el IBM. ¿Qué debe de hacer el gobierno con esta papa caliente?
Wow, pregunta tan complicada, tan difícil. Vamos a ir por partes. En primer lugar, yo no puedo tomar decisiones si ni siquiera sé qué está pasando. O sea, los actuarios, que son a los que yo les creo con relación a este tema, te han repetido hasta la saciedad que ni siquiera tenemos un estudio financiero certero de lo que está ocurriendo. Sí. Recordemos que hay un fideicomiso que prácticamente es como si fuera el colchón. Entonces no sabemos ni siquiera qué tanto nos queda de ese colchón. Entonces, si ni siquiera podemos contar con un estudio financiero real, ¿cómo podemos tomar decisiones? Lo segundo es, vamos a hablar desde el punto de vista de los puestos. O sea, no estoy hablando del punto de vista personal, sino de los puestos. Yo no puedo desmantelar a la Junta Directiva del Seguro Social porque son cargos institucionales. Claro. Pero definitivamente la actual Junta Directiva, de una forma u otra, se percibe de que está obstruyendo las decisiones correctas para poder salvar a la caja del Seguro Social. Eso es lo que percibe la gente. Y pues muchas cosas que hay que corregir con relación a ese punto, pero no lo puedo hacer si ni siquiera la Junta Directiva pues genera confianza en la ciudadanía. Sí, es un tema muy delicado. El gobierno también tiene algunas, bueno, más bien el propio Nito tiene algunas dificultades con su propio partido y necesita ahora del consenso y del apoyo de todos los partidos políticos. ¿Cómo puede apoyarse en este núcleo para poder sacar un gobierno más ágil? Bueno, Adelita, yo sé que tenemos muy poco tiempo, pero necesito decirte algo antes de contestar. Hay que entender una variable que es muy importante. Todos los anteriores gobiernos, el presidente de la República, a su vez era la máxima autoridad del partido. O sea, nos ocurrió con Valladares, nos ocurrió con Martín Torrijos, nos ocurrió con Mireya Moscoso y con Ricardo Martinelli. ¿Qué le pasa a Nito Cortizo? Llega al poder sin controlar el partido. Entonces tú sientes a un ejecutivo, por un lado, jalando, y al legislativo, por otro lado, porque precisamente el partido lo controla otra persona diferente al presidente. Sí. Eso definitivamente es muy difícil de lidiar, pero igual no hay excusas, tienes que encontrar la solución, o sea, es inconcebible que tú veas las contradicciones claras por parte del partido de gobierno porque no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Es verdad, pero también eso es parte de la democracia. Muchas veces se ha criticado que el presidente no puede ser también el partido de gobierno porque no genera transparencia. Que una cosa es la democracia interna, sí, en donde tiene que existir la libertad la libertad de no estar de acuerdo, para decirlo de una forma más fácil. O sea, tengo derecho a no estar de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero una cosa es eso y otra cosa es la descoordinación. Claro. O sea, lo que yo siento es que no están coordinados, no existe un diálogo ni una comunicación para tomar acciones en conjunto. Entiendo. ¿Usted percibe que hay un gobierno, si me lo pudiera definir tal vez en una cualidad, una característica, cuál podría ser? ¿Es un gobierno firme, es un gobierno indeciso, es un gobierno lento de reacción? ¿Qué es lo que definiría usted? Es un gobierno con muchas fuentes de poder al mismo tiempo y que cada fuente de poder jala para su dirección y no jalan a lograr una ejecución efectiva. Al final del día, la ejecución efectiva es lo que te hace lograr resultados positivos y que, insisto, es la apuesta para el gobierno reelegirse en el 2024. Hagan las cosas bien y tienes mejor oportunidad para reelegirte. Entonces, como hay tantas fuentes de poder a lo interno del partido, fuentes de poder reales, entonces no se ponen de acuerdo, chocan, no hay coordinación. Más aparte de las fuentes de poder externas, porque hay muchísimas en este país, es muy difícil. Bueno, cada parte hace lo suyo. O sea, claro. Los partidos políticos de oposición tienen que hacer su rol de oposición. Sí. Los gremios tienen que hacer su rol. O sea, eso creo que es totalmente parte de la democracia. Correcto. Gracias, Antonio. Muy amable por darnos este gran panorama del primer año de gobierno. Es usted muy amable y pues nos agrada mucho que nos haya dado una estrategia, una claridad de lo que se puede hacer en el futuro para poder corregir estos errores. Siento que aún hay tiempo para ello, si hay voluntad y se escucha y se puede rendir cuentas, que eso yo creo que es de lo primero que hay que hacer. Gracias, Antonio. Gracias, Adelita. Saludos a todos. Gracias, gracias a usted. Gracias siempre por estar en sintonía del Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.